Era una mañana soleada en la Ciudad de México, pero María del Sol Hernández no notaba el brillo del sol a través de las ventanas polvorientas de la pequeña oficina donde trabajaba. La vida de María era sencilla y sin grandes expectativas, marcada por su rutina en la empresa de tecnología Innova Data. Allí, trabajaba como asistente administrativa, conocida por su dedicación y su apariencia modesta. Su cabello negro siempre estaba recogido en un moño descuidado, las gafas de armazón grueso ocultaban sus ojos castaños expresivos y su ropa era discreta. Casi siempre un conjunto de falda y blusa que parecía de otra década. A pesar de su aspecto común, María tenía un talento especial, su habilidad para resolver problemas complejos con rapidez y precisión, dejando impresionados incluso a los analistas más experimentados. Sin embargo, pocos notaban este don, ya que siempre permanecía en silencio, sintiéndose pequeña en medio del imponente mundo de la empresa y el brillo de sus compañeros más extrovertidos. Sus días estaban llenos de tareas monótonas y miradas despectivas de colegas como Vanessa Ortega, la gerente de mercadotecnia, quien frecuentemente hacía comentarios sarcásticos sobre su apariencia. María encontraba consuelo en su humilde hogar, donde vivía con su madre, Doña Consuelo. La costurera viuda dedicaba cada instante a su arduo trabajo, confeccionando ropa para los vecinos y pequeños talleres del barrio. Era una mujer fuerte, de cabello gris trenzado y una fe inquebrantable. A pesar de vivir con poco, Doña Consuelo siempre le decía a María, «Hija, la honestidad y el trabajo duro son las riquezas más valiosas que tenemos. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres». Esa frase era como un mantra para María, pero en los días más difíciles, sentía que la vida era injusta. Como aquella mañana en la que, después de pasar la noche corrigiendo errores en informes para su jefe, Rodrigo Salgado, fue ignorada cuando intentó alertarlo sobre inconsistencias que podrían perjudicar a la empresa. Rodrigo, el joven CEO, era un hombre imponente, de presencia marcada y sonrisa cautivadora, pero su actitud arrogante e impaciente lo hacía difícil de agradar. «Deja eso para los expertos, Hernández», le dijo sin siquiera mirarla. María sintió cómo su rostro se encendía de vergüenza y tragó las palabras que quería decir. A pesar de todo, encontraba refugio en su fe. Antes de salir para el trabajo, siempre dedicaba algunos minutos a rezar junto a su madre, pidiendo fuerzas para enfrentar otro día. Pero en ese momento, mientras organizaba papeles en su escritorio, se preguntaba si sus plegarias estaban siendo escuchadas. La dinámica en la oficina hacía todo más difícil. Mientras los demás empleados trabajaban en proyectos importantes, a María se le asignaban tareas como buscar café o archivar documentos. Vanessa lideraba las humillaciones con una sutileza venenosa, como cuando comentó durante un almuerzo de equipo, «Eres tan buena resolviendo problemas, tal vez deberías abrir una tienda de reparaciones». Risas disimuladas llenaron el salón, y María sintió el peso de las lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero su madre le había enseñado a no mostrar debilidad. Esa misma tarde, mientras organizaba archivos en una sala de reuniones vacía, María encontró por casualidad un documento que llamó su atención. Era un informe financiero detallado que indicaba serios problemas en un proyecto importante de la empresa. Aunque sabía que nadie la escucharía, decidió llevar el documento a Rodrigo. Mientras iba hacia su oficina, Vanessa la interceptó, le arrebató el informe de las manos y la reprendió con una sonrisa fría. «No estás aquí para pensar, María. Estás aquí para obedecer». María regresó a su escritorio, humillada, pero no se rendiría tan fácilmente. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina con su madre, desahogó su frustración. «A veces siento que no soy buena para nada, mamá. Me tratan como si fuera invisible». Doña Consuelo puso su mano callosa sobre la de María. «Hija, quienes ven la luz de Dios dentro de sí mismos nunca serán invisibles. Tienes una fuerza que ni siquiera sabes que posees. Algún día, todos verán lo que yo veo». Mientras María escuchaba esas palabras, sentía una mezcla de esperanza y duda. No sabía que esa conversación marcaría el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre.
Esa noche, mientras María organizaba papeles en la mesa de la sala, el ambiente en casa era tenso. Doña Consuelo, sentada en su silla favorita, cosía distraída, pero sus movimientos eran lentos y vacilantes. María sintió que algo estaba diferente. Su madre rara vez mostraba debilidad, pero su mirada perdida decía más que 1000 palabras. «Mamá, ¿todo está bien?», preguntó María con preocupación. Consuelo se detuvo, respiró hondo y dejó la aguja a un lado. «Hay algo que debí haberte contado hace mucho tiempo, María. Algo sobre tu padre». La mención de don Julián fue como una chispa en un barril de pólvora. María dejó de hacer lo que estaba haciendo y se acercó, sentándose al lado de su madre. «¿Mi padre? ¿Qué hay que contar? Él nos dejó, ¿no? Esa es toda la historia». Consuelo apretó las manos, visiblemente incómoda. «Sí, él se fue. Pero el motivo es más complicado de lo que imaginas. No nos dejó porque quisiera, lo acusaron de robo en la empresa donde trabajaba». María sintió como el aire escapaba de sus pulmones. ¿Robo? ¿Él hizo eso? No lo sé con certeza, hija, respondió Consuelo con los ojos llenos de lágrimas. Julián juraba que era inocente, pero las pruebas estaban en su contra. Él pensó que, al irse, nos protegería de la vergüenza. Pero yo sé que cargaba con algo más, miedo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué, mamá? Consuelo vaciló, como si cada palabra pesara demasiado. Mencionó, antes de irse, que se había involucrado con gente poderosa. Creía que lo estaban usando como chivo expiatorio. María no podía procesar toda esa información. Años de silencio y dolor salieron a flote junto con una pregunta que nunca se había atrevido a hacer: ¿y si mi padre realmente era inocente? A la mañana siguiente, María se reunió con Lupita en la cafetería de la empresa. Su amiga era la única persona en quien confiaba para compartir lo que había descubierto. Lupita escuchó atentamente mientras María le relataba la conversación con su madre. «Amiga, esto no tiene sentido. Si lo estaban usando, ¿quién lo incriminó? ¿Y por qué? No lo sé, Lupita. Pero tengo que descubrirlo. Mi padre merece justicia, incluso después de todo». Lupita sonrió alentadoramente. «Sabes, María, siempre te he dicho que eres más fuerte de lo que aparentas. Si alguien puede descubrir la verdad, eres tú». El apoyo de Lupita le dio a María el valor que necesitaba. Pero lo que sucedió después parecía obra del destino. Mientras organizaba documentos en la empresa, un nombre llamó su atención: Julián Hernández. Era una lista de antiguos accionistas de Innova Data, la misma empresa donde ahora trabajaba. María sintió como su corazón se aceleraba. ¿Su padre estaba relacionado con la empresa de Rodrigo Salgado? Aquello no podía ser solo una coincidencia. Todavía procesando el descubrimiento, María fue llamada para entregar documentos en la oficina de Rodrigo. Al entrar, encontró al CEO discutiendo acaloradamente por teléfono con su padre, don Fernando. «No voy a encubrir más nada, papá. Estos errores pueden costarnos la reputación», exclamaba Rodrigo, sin notar que María estaba en la sala. María se quedó paralizada durante unos segundos, escuchando la conversación. Había tensión en las palabras de Rodrigo, y algo en ellas la hizo pensar que la familia Salgado escondía secretos. ¿Era posible que don Fernando estuviera relacionado con lo que le ocurrió a su padre? Rodrigo notó su presencia y colgó abruptamente. «¿Necesitas algo, Hernández?», preguntó impaciente. «No, nada, señor», respondió María, saliendo rápidamente de la sala. De vuelta en su escritorio, recordó las palabras de su madre y el extraño comportamiento de Rodrigo. Había algo allí, algo grande, y no podía ignorarlo. Al llegar a casa, le contó a doña Consuelo sobre el nombre de su padre en la lista de accionistas. «Mamá, él estaba vinculado a la empresa Salgado». «¿Lo sabías?». Consuelo pareció sorprendida, pero no lo negó.
Nunca me dijo exactamente con quién trabajaba. Solo mencionó que eran personas influyentes. Mamá, si él era accionista, tal vez no era solo un empleado. ¿Y si usaron eso en su contra? Tal vez los Salgado tengan algo que ver con lo que pasó. Consuelo cerró los ojos, como si quisiera bloquear esas palabras. María, debes tener cuidado. Esas personas tienen poder. Meterte en esto podría traer más dolor que respuestas. Pero María no podía ignorar lo que sabía. Su padre había desaparecido, dejando un misterio que ahora parecía entrelazarse con su propia vida. Decidida, comenzó a planear cómo descubrir más sobre el pasado de don Julián y su conexión con los Salgado. A la mañana siguiente, María llegó al trabajo con la mente aún revuelta por las revelaciones de la noche anterior. El descubrimiento del nombre de su padre en los registros de Innova Data y la discusión entre Rodrigo y don Fernando resonaban en su cabeza. Aunque deseaba investigar más, la rutina exigía su atención. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida de manera inesperada. Mientras organizaba la agenda del día, recibió una llamada inesperada del Departamento de Recursos Humanos. La voz formal del gerente sonaba casi artificial. Señorita Hernández, el señor Rodrigo Salgado ha solicitado su presencia en su oficina de inmediato. El corazón de María se aceleró. Rara vez era llamada directamente por el CEO, y el recuerdo de su última interacción con él, marcada por su frialdad e impaciencia, le provocaba un nudo en el estómago. Reuniendo valor, cruzó el pasillo que llevaba al piso ejecutivo. La oficina de Rodrigo era enorme, con una vista panorámica de la ciudad. Él estaba recostado en su silla de cuero, con una sonrisa enigmática mientras revisaba unos papeles. A su lado, un hombre igualmente seguro de sí mismo estaba sentado. María lo reconoció, Adrián Montejo, el mejor amigo de Rodrigo y director financiero de la empresa. Adrián tenía un encanto desconcertante, pero una mirada que evaluaba a todos a su alrededor. Señorita Hernández, comenzó Rodrigo sin levantar la vista de los papeles, he estado observando su trabajo y creo que es momento de asignarle un puesto con mayor responsabilidad. María se quedó paralizada. ¿Mayor responsabilidad? Sí, continuó Rodrigo, finalmente mirándola. A partir de hoy, será mi asistente personal. Se encargará de mi agenda, revisará contratos y me acompañará a reuniones importantes. Es un paso significativo en su carrera. María no pudo ocultar su sorpresa. ¿Yo? ¿Asistente personal? Pero, ¿por qué? Porque veo potencial en usted, Hernández. Y porque necesito a alguien confiable. María sintió que había algo detrás de esas palabras. Sabía que Rodrigo no era conocido precisamente por su generosidad. Aún así, aceptó el ascenso con un tímido gracias, señor. Al salir de la oficina, apenas notó que, al cerrarse la puerta, Rodrigo y Adrián intercambiaron miradas cómplices. Adrián rió en voz baja mientras Rodrigo se recostaba nuevamente en su silla. Esto va a ser interesante, comentó Adrián. ¿De verdad crees que puedes transformar eso? Con una sonrisa presuntuosa, Rodrigo respondió, no es cuestión de creer, es cuestión de demostrar que puedo hacer cualquier cosa. En menos de 6 meses será indispensable, y me deberás ese coche nuevo. Adrián soltó una carcajada. Espero que no se dé cuenta, amigo. Las mujeres tienen una manera peculiar de vengarse. Mientras tanto, de regreso a su escritorio, María intentaba procesar lo que acababa de suceder. Lupita, como siempre, notó su expresión confundida y fue directa. ¿Qué pasó, amiga? Acabo de ser promovida. Ahora seré la asistente personal de Rodrigo Salgado. Lupita abrió los ojos, incrédula. ¿Qué? Eso es increíble. Pero, ¿por qué haría eso? No lo sé, Lupita. Algo no me cuadra. Quizás finalmente reconoció lo inteligente que eres, dijo Lupita, intentando ser optimista. Pero ten cuidado con él.
Hombres como Rodrigo Salgado rara vez hacen algo sin segundas intenciones. En los días siguientes, el nuevo cargo de María la puso en el centro de atención. Estaba constantemente al lado de Rodrigo, enfrentando plazos ajustados, reuniones tensas y una cantidad abrumadora de trabajo. A pesar de sus habilidades, el ambiente era desafiante y a menudo se sentía agotada. Rodrigo, por su parte, se mostraba cada vez más exigente. La ponía a prueba con tareas que parecían imposibles, pero María lograba cumplirlas con eficacia. Poco a poco, empezó a percibir algo en él. Detrás de su arrogancia había un hombre presionado por enormes expectativas, especialmente las de don Fernando. Sin embargo, los comentarios venenosos de Adrián y Vanessa hacían que el ambiente fuera aún más insoportable. En un almuerzo de negocios, Vanessa no perdió la oportunidad de humillar a María diciendo: ¿Asistente personal? Felicidades, María. Ahora eres la niñera oficial de Rodrigo. María, quien antes habría permanecido callada, respondió con firmeza: Si ser niñera significa ayudar a alguien a obtener mejores resultados, entonces creo que estoy haciendo un excelente trabajo. La respuesta sorprendió a Vanessa y llamó la atención de Rodrigo, quien, por primera vez, pareció admirar la determinación de María. Sin embargo, la apuesta que dio origen a la promoción continuaba desarrollándose sin que María lo supiera. Cada avance que lograba, cada reconocimiento que recibía, era para Rodrigo un paso más hacia su victoria. Lo que él no imaginaba era que, cuanto más se destacaba María, más difícil sería enfrentarla cuando descubriera la verdad. Vanessa Ortega observaba a María del Sol con desdén desde el otro lado de la sala de reuniones. Cada pequeña victoria de María, cada tarea bien ejecutada, le arrebataba un poco más del orgullo a Vanessa, quien se sentía cada vez más frustrada. Para ella, no era solo la presencia de María como asistente personal de Rodrigo lo que la molestaba. Era el hecho de que, a pesar de su apariencia sencilla y reservada, María estaba ganándose la admiración de Rodrigo, algo que Vanessa deseaba con desesperación. Esa misma noche, mientras Vanessa bebía una copa de vino en su lujoso apartamento, recibió una llamada de Adrián Montejo. Llevaban meses siendo amantes, pero más que eso, eran aliados en las sombras. «Has estado muy callada últimamente, Vanessa». «¿Pasa algo?», preguntó Adrián, con su característico tono irónico. «Es esa María», respondió Vanessa, con rabia contenida. «Está subiendo demasiado rápido. Y Rodrigo parece cada vez más impresionado con ella». Adrián soltó una carcajada al otro lado de la línea. «Te preocupas por nada. No olvides que todo esto es una apuesta. Él solo quiere demostrar que puede transformar a una don nadie en alguien indispensable». Vanessa guardó silencio por un momento, mientras su mente trabajaba rápidamente. «¿Una apuesta, dices? Así que eso es lo que está pasando. Bueno, si es así, creo que es hora de que yo también juegue». A la mañana siguiente, Vanessa comenzó a actuar. Esperó pacientemente la oportunidad y la encontró cuando María fue encargada de revisar un contrato importante para Rodrigo. Vanessa interceptó los documentos antes de que fueran enviados y realizó cambios sutiles, añadiendo cláusulas que podrían poner en riesgo a la empresa. El día de la reunión, Rodrigo presentó el contrato revisado por María ante una mesa llena de inversionistas. Cuando uno de los abogados señaló las cláusulas problemáticas, Rodrigo se mostró visiblemente irritado y, sin dudarlo, culpó a María por el error. Después de la reunión, la llamó a su oficina. Sus ojos estaban fríos, y su voz, cortante. «Hernández, esperaba más de usted. ¿Cómo pudo cometer un error tan básico?». María intentó defenderse, explicando que había revisado el contrato con cuidado, pero Rodrigo no quiso escucharla. «Concéntrese más en su trabajo y menos en intentar impresionar a la gente», dijo antes de despedirla. María salió de la oficina con los ojos llenos de lágrimas, sintiéndose injustamente tratada y humillada. Era la primera vez que dudaba de sí misma desde que había aceptado el puesto. Mientras tanto,
Vanessa saboreaba su victoria en silencio, pero no pensaba detenerse allí. Comenzó a difundir rumores entre los empleados, insinuando que María solo había conseguido el ascenso por ser la favorita de Rodrigo. Lupita fue la primera en notar que algo no estaba bien. Durante el almuerzo, llevó a María a un rincón. «Amiga, ¿no ves lo que está pasando? Alguien te está saboteando». María negó con la cabeza. ¿Sabotearme? ¿Quién haría eso? Vanessa. Siempre te ha odiado, y ahora que estás cerca de Rodrigo, hará todo lo posible por derribarte. ¿Pero por qué? Yo nunca le he hecho nada, respondió María, con la voz baja. No necesitas haber hecho algo. Personas como ella se sienten amenazadas solo con verte destacar. María decidió investigar, pero sin levantar sospechas. Comenzó a observar a Vanessa con más atención y notó que siempre parecía estar donde no debía. Durante una reunión, sorprendió a Vanessa mirando un documento confidencial sobre la mesa de Rodrigo. Esa noche, María encontró consuelo junto a su madre. Doña Consuelo escuchó pacientemente mientras su hija desahogaba las dificultades que estaba enfrentando en el trabajo. María, siempre habrá personas que intentarán derribarte, especialmente cuando estés subiendo. Pero recuerda, la verdad siempre encuentra su camino. Ten fe. Esas palabras encendieron una chispa en María. Al día siguiente, comenzó a registrar todo lo que hacía, desde revisiones de contratos hasta conversaciones con otros empleados. Sabía que necesitaría pruebas si quería enfrentar a Vanessa y proteger su reputación. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Vanessa, confiada de que nadie sospechaba de sus acciones, intentó sabotear otro proyecto. Esta vez, María interceptó los documentos y logró compararlos con los originales, identificando claramente las alteraciones realizadas. Con las pruebas en mano, María sabía que necesitaría valentía para enfrentarse a Vanessa, pero también entendía que debía ser cuidadosa. Vanessa era astuta y contaba con aliados como Adrián. María decidió esperar el momento adecuado para exponer la verdad, mientras continuaba lidiando con las miradas juzgadoras y la presión en el trabajo. Esa noche, al llegar a casa, María se arrodilló junto a su cama y rezó. Pidió fuerzas para seguir adelante y sabiduría para manejar a sus enemigos. Aunque aún cargaba con las heridas de las recientes humillaciones, algo dentro de ella le decía que estaba en el camino correcto. María estaba exhausta. El ambiente tóxico en Innova Data, los sabotajes de Vanessa y la desconfianza velada de Rodrigo habían convertido cada día en una batalla. Sin embargo, su determinación seguía intacta. Creía firmemente que su trabajo, por más difícil que fuera, le permitiría demostrar su verdadero valor. Una mañana, mientras revisaba una pila de documentos que Rodrigo había dejado en su escritorio, algo llamó su atención. Era un informe detallado sobre un proyecto de desarrollo tecnológico liderado por la empresa llamado Visión AI, una plataforma de inteligencia artificial que prometía revolucionar el mercado. Al principio, María se sintió impresionada por la ambición del proyecto. Sin embargo, al analizar los números más detenidamente, notó discrepancias alarmantes. Los costos estaban sobreestimados y las proyecciones de ganancias eran absurdamente infladas. Además, uno de los principales proveedores listados era una empresa recién creada con antecedentes sospechosos. Su instinto le advirtió que algo estaba muy mal. Sabía que tenía el deber de informar a Rodrigo, aunque eso significara enfrentarse a su habitual impaciencia. Con los documentos en mano, se dirigió a su oficina. «Señor Salgado, necesito hablar con usted sobre el proyecto Visión AI», dijo María, con una voz firme pero nerviosa. Rodrigo ni siquiera la miró mientras escribía algo en su computadora. «Hernández, ahora no. Estoy ocupado». «Pero es importante», insistió ella. «Hay errores en los informes financieros del proyecto. Si no se corrigen, podrían poner en riesgo a la empresa». Rodrigo finalmente levantó la mirada, pero su expresión mostraba cansancio e irritación.
Usted es mi asistente, no mi asesora financiera. Estos números fueron revisados por los mejores analistas de la empresa. Si hay algo mal, ciertamente no será usted quien lo descubra. María tragó saliva, sintiendo cómo su rostro se encendía. Solo intento ayudar. Estos errores pueden tener consecuencias graves. Basta, Hernández, cortó Rodrigo, con tono tajante. Vuelva a su trabajo y deje eso a los expertos. María salió de la oficina con el corazón pesado. Sabía que tenía razón, pero también sabía que Rodrigo no la tomaría en serio. Aún así, decidió guardar una copia de los documentos, temiendo que algo peor pudiera ocurrir. Esa tarde, fue convocada a una importante reunión con inversionistas. Aunque era solo la asistente de Rodrigo, él la había obligado a preparar los informes y las presentaciones. Estaba nerviosa, pero confiaba en que había hecho todo correctamente. La reunión comenzó con Rodrigo presentando Visione como el próximo gran éxito de la empresa. Hablaba con confianza, casi arrogancia, sobre las proyecciones financieras y el impacto que tendría en el mercado. Los inversionistas escuchaban atentos, hasta que uno de ellos levantó la mano. Señor Salgado, aquí hay algo extraño, dijo el hombre, revisando los informes. Estos números no tienen sentido. Están inflados de manera irrealista y hay inconsistencias en los costos listados. Rodrigo se mostró visiblemente incómodo, pero mantuvo un tono confiado. Debe ser un error de digitación. Mi equipo revisará los datos. Entonces, Vanessa, con una sonrisa disimulada, intervino. Tal vez el problema esté en quien preparó los informes. María, ¿no eras tú la responsable de revisarlos? María se quedó congelada. Sintió las miradas de todos sobre ella. Antes de que pudiera responder, Rodrigo, con un tono frío, dijo, de hecho, Hernández estaba a cargo de esa parte. Parece que confiar en ella fue un error. La humillación fue devastadora. María intentó defenderse. Revisé todo con cuidado. Esos errores no estaban en los documentos que preparé. Entonces insinúa que alguien más los alteró, preguntó Rodrigo, con tono sarcástico. Quizás deba aprender a asumir la responsabilidad de sus propios errores. María sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se negó a llorar frente a todos. Simplemente asintió, conteniendo el llanto, y permaneció en silencio el resto de la reunión. Cuando todo terminó, salió rápidamente de la sala y se refugió en uno de los baños del edificio. Apoyada en el lavabo, dejó que las lágrimas finalmente fluyeran. No era solo la humillación. Era la frustración de saber que tenía razón y aún así ser tratada como si no valiera nada. Al llegar a casa, encontró a doña Consuelo esperándola con un plato de comida caliente. Incapaz de contenerse más, María rompió en llanto en los brazos de su madre. ¿Por qué me hacen esto, mamá? Solo quiero hacer bien mi trabajo, pero me tratan como si no valiera nada. Consuelo, con una voz llena de ternura, respondió, porque eres diferente, hija mía. Y las personas diferentes siempre son vistas como una amenaza. Pero no dejes que te hagan olvidar quién eres. Dios ve todo, y la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Esas palabras le dieron a María un hilo de esperanza. Aunque estaba devastada, sabía que necesitaba encontrar una manera de probar su inocencia. Guardó la promesa de su madre de que la verdad saldría a la luz y comenzó a planear sus próximos pasos. Era una noche fría, y la lluvia golpeaba las ventanas de la pequeña casa donde vivían María y doña Consuelo. El clima parecía reflejar el estado de ánimo de María, quien estaba absorta en pensamientos mientras intentaba revisar algunos documentos que había llevado a casa. A pesar de su determinación para demostrar su inocencia, el peso de las recientes humillaciones le hacía dudar de su capacidad para seguir adelante. De repente, el sonido de golpes en la puerta interrumpió el silencio. Consuelo, que estaba en la cocina preparando té, frunció el ceño. No era común recibir visitas a esa hora. María, ¿puedes ver quién es?,
pidió mientras se secaba las manos en el delantal. María se acercó a la puerta y, al abrirla, sintió que su cuerpo se paralizaba. Un hombre de cabello gris, ropa empapada por la lluvia y ojos cargados de años de arrepentimiento estaba frente a ella. «Mi hija», dijo él, con la voz entrecortada. «Papá», murmuró María, casi sin poder creerlo. Doña Consuelo apareció en la sala, sosteniendo una taza de té. Al ver quién estaba allí, la taza cayó de sus manos, rompiéndose en 1000 pedazos en el suelo. «No tienes derecho a estar aquí», gritó Consuelo, con una voz cargada de dolor y rabia. Don Julián entró, ignorando la resistencia de Consuelo, y cerró la puerta tras de sí. «Consuelo, por favor, escúchame. No he venido a causar más dolor. He venido a pedir perdón y a contar la verdad que he ocultado todos estos años». María, dividida entre la emoción de ver a su padre y la sorpresa por la reacción de su madre, trató de intervenir. «Mamá, quizá deberíamos escuchar lo que tiene que decir». «No, María. Él destruyó nuestras vidas y la de muchos otros». «No sabes lo que hizo», respondió Consuelo, temblando de furia. Don Julián bajó la cabeza, como si las palabras de Consuelo fueran puñales clavándose en su pecho. «Sé que cometí errores terribles. Pero, por favor, déjame explicarlo». Contra la voluntad de Consuelo, María insistió. «Al menos dinos por qué te fuiste». Don Julián suspiró profundamente antes de empezar a hablar. «Me acusaron de robo, pero eso no fue todo. En realidad, descubrí que don Fernando Salgado estaba involucrado en un esquema de corrupción, usando la empresa para lavar dinero. Tenía pruebas contra él, pero cuando amenacé con denunciarlo, me incriminó para protegerse». María quedó paralizada. «¿Don Fernando? ¿El padre de Rodrigo?». «Sí», continuó Julián. «Usó su influencia para fabricar pruebas en mi contra. Me hizo parecer culpable y destruyó mi reputación. Cuando me di cuenta de que no podía luchar contra él, huí, pensando que así podría protegerlas». Consuelo dio un paso adelante, con la mirada llena de ira. «Puedes justificarte cuanto quieras, Julián, pero tu cobardía tuvo un precio alto. Por tu culpa, tuve que criar a María sola, lidiando con miradas de desprecio y chismes. Por tu culpa, perdí mi fe en las personas». «Lo sé, Consuelo», respondió Julián, con lágrimas rodando por su rostro. «Pero he vuelto porque tengo algo que puede cambiarlo todo». Sacó un sobre arrugado de su bolsillo y se lo entregó a María. Dentro había copias de antiguos documentos, incluyendo extractos bancarios y correspondencia que vinculaban directamente a don Fernando con los esquemas ilegales. «Guardé esto por años, esperando el momento adecuado para regresar», explicó Julián. «Pero ahora que María trabaja con los Salgado, me di cuenta de que ustedes están más cerca de ese hombre de lo que yo jamás estuve. María, puedes usar esto para destruirlo». Consuelo arrebató el sobre de las manos de María y lo arrojó sobre la mesa. «¿Crees que un montón de papeles va a arreglar lo que hiciste? Nada de esto traerá de vuelta los años que perdimos, Julián». María, sin embargo, miraba los documentos con intensidad. La ira de su madre era comprensible, pero algo dentro de ella le decía que esos papeles eran la clave para revelar la verdad y, quizá, limpiar el nombre de su padre. «Mamá, tal vez esta sea nuestra oportunidad para hacer justicia», dijo María, con cautela. «Justicia», respondió Consuelo, amarga. «La justicia no devuelve el tiempo perdido. La justicia no cura las heridas que él dejó. Y tú, Julián, no eres ningún héroe. No vuelvas a fingir que puedes salvarnos». Antes de que Julián pudiera decir algo más, Consuelo lo echó de la casa. «Sal de mi casa. Destruiste más vidas que solo las nuestras, y tu presencia solo trae dolor». Julián miró a María por última vez antes de irse. «Mi hija, sé que fallé como padre. Pero espero que algún día puedas perdonarme. Y, por favor, haz lo correcto con esos documentos». Tras su partida,
El silencio en la casa era casi insoportable. Consuelo recogió los pedazos de la taza rota sin decir una palabra. María tomó el sobre y se retiró a su habitación, sintiéndose ahogada por las emociones encontradas. Sola, se sentó al borde de la cama, con los documentos esparcidos en sus manos temblorosas. Sentía una mezcla de rabia hacia su padre y una chispa de determinación. Si lo que Julián decía era verdad, significaba que los Salgado no eran solo sus jefes, eran enemigos peligrosos. Esa noche, María se arrodilló para rezar. Pidió fuerzas para enfrentar la verdad recién descubierta y sabiduría para saber cómo usarla. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Con el sobre de documentos aún guardado cuidadosamente en su bolso, María decidió que necesitaba tiempo y espacio para pensar. La atmósfera en casa estaba cargada, y las discusiones con doña Consuelo hacían más difícil cualquier reflexión. Entonces recordó la hacienda que había heredado de su abuelo, ubicada en un tranquilo pueblo a unas horas de la ciudad. Decidió que un viaje hasta allí podría ayudarle a organizar sus pensamientos. El camino estaba rodeado de paisajes verdes y montañas a lo lejos, un contraste refrescante con la opresión de la vida en la ciudad. Al llegar a la hacienda, María sintió una oleada de nostalgia. Aunque el lugar tenía un aspecto envejecido, aún conservaba un encanto rústico. Mientras exploraba el terreno, escuchó pasos sobre la tierra seca. Al darse la vuelta, vio a un joven robusto, de cabello castaño y ojos cálidos. Llevaba una cesta con verduras frescas y parecía sorprendido al verla. «Hola», dijo él, con una sonrisa genuina. «Soy Pablo Castellanos. Trabajo en las tierras de al lado. Tú debes ser la nieta de don Ignacio, ¿verdad?» María asintió, algo tímida. «Sí, soy María. Vine a pensar un poco». Pablo rió suavemente. «Bueno, escogiste el lugar perfecto. Tu abuelo siempre decía que esta tierra tenía el poder de aclarar la mente». Los días siguientes trajeron una inesperada sensación de tranquilidad para María. Pablo, siempre dispuesto a ayudar, le enseñó a cuidar el huerto que su abuelo había dejado. Aunque sus manos aún no estaban acostumbradas al trabajo rural, sentía una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Una tarde, mientras plantaban semillas bajo el sol, Pablo notó que María estaba distraída. «Te veo preocupada», dijo, limpiándose el sudor de la frente. «¿Quieres hablar de ello?» María dudó. No quería abrumarlo con sus problemas, pero había algo en Pablo que le daba confianza. Lentamente, le contó sobre los documentos que su padre le había dado y cómo estaban relacionados con la familia Salgado. Cuando terminó, Pablo guardó silencio, y una sombra de dolor cruzó su rostro. «Don Fernando Salgado», comenzó él, con un tono más serio que antes. «Ese hombre destruyó a mi familia». María lo miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Mi padre era un agricultor próspero, con un pequeño negocio de exportación de café. Don Fernando apareció ofreciendo un contrato que parecía prometedor. Pero manipuló todo, los precios, las condiciones. Cuando mi padre no pudo cumplir con las exigencias absurdas que impuso, lo perdió todo. Nos quitaron la tierra, y mi padre nunca se recuperó. Murió unos años después, amargado». María sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Pablo parecían reflejar la historia de su propio padre, don Julián, quien también había sido víctima de don Fernando. «Siempre supe que don Fernando era peligroso», continuó Pablo. «Pero nunca tuve pruebas para enfrentarlo. ¿Y ahora me dices que tú tienes esas pruebas?» María asintió. «Sí, pero no sé qué hacer con ellas. Es un hombre poderoso, y yo solo soy yo». Pablo sonrió, colocando su mano sobre la de ella. «Eres más fuerte de lo que crees, María. Y ahora no estás sola. Yo estaré a tu lado, en lo que necesites». La sinceridad en sus palabras encendió algo dentro de María. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba luchando sola.
Los días siguientes estuvieron dedicados a conversaciones y planes. Pablo animó a María a usar la fuerza de la tierra como inspiración. Tu abuelo creía que las raíces de los árboles eran como las personas, mientras más profundas, más resistentes. Tú tienes raíces fuertes, María. Solo necesitas creer en ellas. Con la ayuda de Pablo, María comenzó a organizar los documentos que su padre le había dejado, analizando cada detalle. Descubrió que muchos de los registros también estaban relacionados con contratos agrícolas, como el de la familia de Pablo. La conexión entre las historias hacía que todo fuera aún más personal. Una noche, mientras miraban las estrellas en el cielo despejado, Pablo hizo una promesa. Si decides enfrentarte a lo Salgado, estaré a tu lado. Pase lo que pase. María le agradeció con una tímida sonrisa, sintiéndose agradecida por ese nuevo apoyo en su vida. A pesar de las incertidumbres y el miedo, sabía que estaba comenzando a trazar un camino. El regreso de María a Innova Data fue discreto. Aún cargaba el peso de las recientes revelaciones y la ansiedad de cómo enfrentaría a lo Salgado. Pero algo había cambiado dentro de ella. La presencia de Pablo y las historias de lucha que había compartido con él habían encendido una chispa de determinación. Ya no sería la joven tímida que se dejaba abatir por las humillaciones. Tan pronto como volvió al trabajo, Rodrigo la llamó a su oficina. Estaba tenso, con las mangas de la camisa remangadas y el ceño fruncido. Sobre el escritorio había una pila de papeles y una presentación abierta en su laptop. Hernández, comenzó él, sin mirarla directamente. Sé que hemos tenido desacuerdos. Pero ahora te necesito. María, sorprendida, esperó a que continuara. El proyecto Visione y está en riesgo. Uno de los principales inversionistas amenazó con retirarse, diciendo que los números no son convincentes. Quiero que revises todo, encuentres inconsistencias y propongas una solución antes de la reunión de mañana. María casi rió ante la ironía. La había ignorado cuando señaló los errores anteriormente, pero ahora, en medio de la desesperación, recurría a ella. Sin embargo, decidió tragarse el orgullo y aceptar el desafío. Era otra oportunidad para demostrar su valía. Durante horas, María se sumergió en los informes. Encontró errores en las proyecciones que podían corregirse y propuso ajustes que harían el proyecto más viable. A la mañana siguiente, presentó todo a Rodrigo, quien, por primera vez, parecía genuinamente impresionado. «Has salvado este proyecto», dijo mientras revisaba los informes con atención. «Debo admitir que te subestimé, Hernández». La presentación para los inversionistas fue un éxito. Rodrigo, quien siempre disfrutaba de atribuirse el crédito, mencionó brevemente que los ajustes habían sido hechos con la ayuda de su equipo, pero sus miradas hacia María decían más que sus palabras. Esa misma tarde, mientras María ordenaba su escritorio, Rodrigo apareció de repente. «Cena conmigo esta noche. Quiero discutir nuevas estrategias para Innova Data. Considéralo parte del trabajo». María dudó. Una cena con Rodrigo sonaba más a una trampa que a una oportunidad, pero terminó aceptando. Quizás sería una oportunidad para entender mejor al hombre detrás de la arrogancia. El restaurante era sofisticado, con luces suaves y música clásica de fondo. Rodrigo parecía más relajado que en el ambiente laboral, incluso sonriente. Hablaron sobre proyectos e ideas, y María se sorprendió con la visión estratégica que él tenía, algo que rara vez demostraba en la oficina. «Eres diferente, Hernández», dijo de repente. «Creí que sabía cómo tratar con todos, pero tú me desarmas. Tu talento es genuino, y eso es raro en el mundo empresarial». María permaneció en silencio por un momento, sin saber cómo reaccionar. Era la primera vez que él la elogiaba de manera sincera. Mientras la cena continuaba, Rodrigo se disculpó para atender una llamada. Se alejó hacia un rincón del restaurante, pero su voz aún era audible para María, quien, por casualidad, estaba cerca de donde él hablaba. «Adrián, relájate», dijo Rodrigo en un tono bajo,
pero lo suficientemente claro para que María lo escuchara. Sí, es brillante, pero esto es solo una apuesta, ¿recuerdas? Dije que convertiría a la fea en indispensable. Estoy a punto de ganar, solo necesito un poco más. Las palabras fueron como un golpe en el estómago. María sintió que el rostro se le encendía y su respiración se aceleraba. Estaba paralizada, pero cada palabra de Rodrigo la hería más profundamente. Cuando él regresó a la mesa, solo encontró un plato vacío. María había desaparecido, dejando atrás su bolso y una servilleta doblada. Al salir del restaurante, María contenía las lágrimas. Se sentía traicionada, ridiculizada y furiosa. ¿Cómo pudo creer, aunque fuera por un instante, que Rodrigo la respetaba? En casa, María se encerró en su habitación, donde permitió que el dolor finalmente la desbordara. Tomó los documentos de su padre y los miró con una renovada determinación. Van a pagar, se dijo a sí misma. Todos ellos. María regresó al trabajo con el corazón endurecido. Después de la cena y el devastador descubrimiento sobre la apuesta de Rodrigo, decidió mantener distancia emocional de él y de todos. Su único objetivo era seguir reuniendo las piezas necesarias para desenmascarar a los Salgado. Sin embargo, Vanessa Ortega, siempre atenta, notó el cambio en María. Para Vanessa, aquello era una señal de vulnerabilidad y una oportunidad para actuar. Su obsesión por destruir a María no era solo profesional, ahora había un componente personal. Percibía que Rodrigo, aunque lo negara, comenzaba a preocuparse por María. En la oficina, Vanessa recibió una información que cambiaría las reglas del juego a su favor. Alguien del departamento de seguridad mencionó que don Julián había visitado recientemente a María. Rápidamente unió las piezas. ¿Un padre desaparecido que ahora regresaba? Podía usar eso contra María, y sabía exactamente cómo hacerlo. Vanessa buscó a Adrián para alinear el plan. En la comodidad de su oficina, comenzó a plantar la idea. Adrián, ¿no te parece curioso que María, después de todo lo que ha pasado, siga tan cerca de Rodrigo? Quizás tenga otros intereses además del trabajo. Adrián, siempre dispuesto a participar en intrigas, rió. ¿Qué estás insinuando, Vanessa? Estoy insinuando que María podría estar filtrando información confidencial. Tiene vínculos cuestionables, y si hacemos que esto corra, Rodrigo no tendrá otra opción más que deshacerse de ella. Vanessa puso en marcha su plan. Una noche en la oficina, accedió al ordenador de María y añadió documentos confidenciales a sus archivos, asegurándose de que la pista digital pareciera auténtica. Además, filtró parte de esa información a una empresa competidora, garantizando que las sospechas recayeran directamente sobre María. A la mañana siguiente, durante una reunión, don Fernando Salgado irrumpió de repente, trayendo consigo una tensión palpable. Llevaba una carpeta de documentos y la arrojó sobre la mesa frente a Rodrigo. «Esto es inaceptable», rugió don Fernando. «Información sobre Visione y llegó a nuestros competidores. Tenemos a una traidora entre nosotros». Rodrigo miró los documentos y luego a don Fernando, visiblemente incómodo. ¿Estás seguro? ¿Quién sería? Don Fernando señaló a María, que estaba sentada al otro lado de la mesa. Tu asistente. Encontramos esta información en su computadora. Tiene una conexión directa con alguien que está tratando de sabotear a Innova Data. María se quedó pálida. Se levantó de inmediato, con la voz temblorosa. Eso es mentira. Nunca hice nada contra esta empresa. Vanessa, que observaba todo con una mirada satisfecha, intervino de manera calculada. María, nadie está diciendo que lo hiciste intencionalmente, pero considerando el historial de tu familia, no sería sorprendente. Rodrigo miró a María, dividido entre la duda y la presión de su padre. Recordó la cena, la apuesta, y se sintió repentinamente culpable por todo. Pero, al mismo tiempo, sabía que debía proteger a la empresa. María, comenzó él, con un tono frío,
esta situación es grave. Hasta que podamos aclarar esto, estás oficialmente despedida de Innova Data. Las palabras cayeron como un trueno en la sala. María sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Miró a Rodrigo, esperando encontrar algo de compasión en sus ojos, pero él desvió la mirada. «No puedes estar hablando en serio», exclamó, luchando contra las lágrimas. «Nunca traicioné tu confianza». «Por favor, Hernández», respondió Rodrigo, visiblemente incómodo. «Deja tu llave y sal. Es el protocolo». Con la respiración entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, María tomó sus cosas y salió de la sala bajo las miradas de desprecio y lástima de sus compañeros. Al final del pasillo, vio a Vanessa, quien le lanzó una sonrisa cruel. María supo en ese instante que Vanessa estaba detrás de todo. Fuera del edificio, María se sentó en una banca, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La sensación de traición la asfixiaba. Su mente viajaba de Rodrigo a Vanessa, de Vanessa a don Fernando, y de don Fernando a su padre. Todos estaban conectados, y estaba decidida a descubrir la verdad. Esa noche, en casa, doña Consuelo encontró a María en su cuarto, mirando los documentos que le había dejado don Julián. «Mi hija, ¿qué pasó?» «Me despidieron, mamá», respondió María, con la voz pesada. «Dijeron que filtré información. Pero sé que no fue así. Sé que me tendieron una trampa». Consuelo abrazó a su hija, tratando de calmarla. «Eres inocente, María, y Dios lo sabe. Lo que te han quitado te será devuelto en abundancia». A pesar de las palabras de Consuelo, María se sintió invadida por una mezcla de tristeza y furia. Tomó el sobre con los documentos, sosteniéndolo como un recordatorio de su nueva misión. «Me lo han quitado todo, mamá. Ahora, les voy a quitar lo que más valoran, el poder que usan para destruir a los demás». El viento soplaba suavemente por las colinas de la hacienda que María había heredado, trayendo consigo un raro momento de paz. Desde su despido y las falsas acusaciones, María había encontrado en ese lugar un refugio para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Doña Consuelo pasaba las tardes cosiendo bajo la sombra de un gran árbol, mientras María intentaba organizar los papeles que su padre había dejado, ensamblando cuidadosamente las piezas de un rompecabezas complejo y peligroso. Pablo Castellano se había convertido en una presencia constante y reconfortante. Ayudaba a cuidar la tierra y siempre encontraba tiempo para escuchar a María, ofreciéndole palabras de aliento. A pesar de las dificultades, la amistad entre ellos se había profundizado y la hacienda comenzaba a recobrar vida. Sin embargo, Vanessa Ortega no estaba satisfecha con la caída de María. Saber que había encontrado un lugar donde reponerse la llenaba de rabia. Para Vanessa, María representaba una amenaza continua, incluso lejos de Innova Data. Necesitaba asegurarse de que María no tuviera oportunidad de recuperarse. En una noche oscura, en un arranque de odio, Vanessa contrató a 2 hombres para destruir el único refugio de María. «Quiero que lo quemen todo», ordenó, entregando un sobre con dinero a los matones. «Sin dejar rastros. Solo un aviso para que sepa que no tiene lugar en este mundo». Mientras tanto, en la hacienda, María revisaba uno de los contratos que su padre había dejado. Algo llamó su atención, un nombre que aparecía repetidamente en varias páginas, vinculado a los negocios ilícitos de don Fernando. Antes de que pudiera analizarlo más a fondo, escuchó un ruido extraño proveniente del granero. «Mamá, ¿oíste eso?», preguntó María, levantándose de la mesa. «Debe ser el viento», respondió Consuelo, aunque su expresión mostraba preocupación. María tomó una linterna y se dirigió al granero. Al abrir la puerta, un fuerte olor a gasolina la golpeó. Antes de que pudiera reaccionar, una explosión de fuego iluminó la noche. Las llamas se elevaron rápidamente, envolviendo el granero y esparciendo chispas hacia los árboles cercanos. Doña Consuelo salió corriendo de la casa, gritando el nombre de María. El humo comenzaba a extenderse, y las llamas amenazaban con alcanzar la casa.
Desesperada, Consuelo intentaba pedir ayuda, pero estaba sola en la oscuridad de la noche. Pablo, que trabajaba en su propiedad vecina, vio las llamas a lo lejos y corrió de inmediato hacia la hacienda. Al llegar, encontró a María cerca del granero, intentando salvar a los pocos animales que tenían. «Y María, sal de ahí», gritó Pablo, corriendo hacia ella. «No puedo dejar que todo se destruya», respondió ella, con la voz entrecortada, mientras trataba de liberar a una vaca atrapada. Sin pensarlo dos veces, Pablo la alcanzó y la apartó de las llamas que avanzaban rápidamente. En medio del caos, la sostuvo en sus brazos, protegiéndola del humo y el intenso calor. «Eres más importante que cualquier cosa aquí», le dijo con firmeza. Ambos cayeron de rodillas junto a Consuelo, que lloraba desesperada. El granero estaba completamente destruido, y la pequeña plantación cercana había sido consumida por el fuego. El cielo oscuro ahora brillaba con la luz de las llamas, mientras María miraba la devastación con lágrimas en los ojos. Cuando finalmente apagaron el fuego, gracias a la ayuda de vecinos que trajeron cubos de agua, María estaba exhausta, sentada en el suelo con la cabeza entre las manos. Pablo se sentó a su lado, poniendo una mano sobre su hombro. «¿Quién haría algo así?», preguntó él, tratando de contener la rabia en su voz. María, aún aturdida, respondió: «Sé quién fue. Vanessa». Pablo respiró profundamente, con la expresión endurecida. «Esto tiene que parar. Está llegando demasiado lejos». María lo miró, con los ojos aún llenos de lágrimas. «Ha destruido todo lo que teníamos aquí. Pero no va a destruir mi voluntad de luchar». Fue entonces cuando Pablo, incapaz de contener más lo que sentía, tomó las manos de María y la miró a los ojos. «Admiro tu fuerza, tu valentía, y la manera en que enfrentas al mundo, incluso cuando intenta derribarte. María, te amo». Sus palabras tomaron por sorpresa a María, pero la sinceridad en la mirada de Pablo la conmovió. A pesar del caos a su alrededor, sintió su corazón calentarse por primera vez en mucho tiempo. «Pablo», comenzó, pero él la interrumpió. «No espero nada de ti, María. Solo quiero que sepas que nunca estarás sola. Lucharé a tu lado, pase lo que pase». Ella no pudo evitar una pequeña sonrisa, incluso en medio de la tragedia. «Gracias, Pablo. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí hoy». Esa noche, mientras las cenizas del granero aún enfriaban, María se sentó con los documentos de su padre, aún más decidida a usarlos para destruir a los Salgado. Sabía que necesitaría toda la ayuda posible, y ahora tenía en Pablo no solo a un aliado, sino a alguien en quien podía confiar plenamente. El día amaneció con un silencio tenso en la hacienda. Las marcas del incendio seguían presentes, el granero reducido a cenizas y el olor a humo impregnado en el aire. Doña Consuelo y María trataban de reconstruir lo poco que les quedaba, pero la tristeza y el peso de las pérdidas recientes eran difíciles de ignorar. Pablo estaba a su lado, ayudando en lo que podía, cuando el inesperado sonido de un automóvil rompió la quietud del camino de tierra. Era don Julián. Bajó del vehículo con un semblante serio y cansado, el sombrero en las manos y una mirada que alternaba entre culpa y determinación. Consuelo cruzó los brazos al verlo, visiblemente contrariada. «¿Qué quieres ahora, Julián? ¿No te basta con el daño que ya causaste?» «Consuelo, por favor», respondió él, con voz baja. «No he venido a causar más dolor. Estoy aquí porque ustedes necesitan saberlo todo». María, que llevaba un balde de agua, interrumpió su labor. «¿Todo qué, papá? ¿No nos contaste ya todo?» Julián negó con la cabeza, como si cargara décadas de peso en los hombros. «No, mi hija. Hay cosas que guardé porque pensé que era más seguro. Pero después de lo que pasó aquí, me doy cuenta de que el silencio solo empeora las cosas». Consuelo lo miró con desconfianza, pero al notar la seriedad en el rostro de Julián, asintió. «Entonces habla, Julián. Pero esta vez, di toda la verdad.
Los tres entraron a la casa, seguidos por Pablo, quien, aunque no era parte de la familia, permaneció al lado de María. Don Julián comenzó a hablar mientras miraba al suelo, como si enfrentar a las personas hiciera más pesado lo que iba a decir. Hace años, cuando trabajaba para don Fernando, descubrí que usaba Innova Data para lavar dinero. Creaba empresas fantasma, desviaba recursos y amenazaba a cualquiera que intentara detenerlo. María ya sospechaba de esto, pero escuchar la confirmación de su padre fue como un golpe al estómago. Cuando me di cuenta, decidí enfrentarlo. Quería entregar todo a la policía, pero don Fernando era más astuto de lo que imaginaba. Plantó pruebas en mi contra, acusándome de robo. Me dijo que si no asumía la culpa, destruiría a mi familia. Por eso huí. No fue solo cobardía, fue para protegerlas. Consuelo, que había estado escuchando en silencio, golpeó la mesa con la mano, los ojos llenos de lágrimas. ¿Y creíste que protegernos significaba abandonarnos? ¿Dejarnos enfrentar todos solas? Y Julián, nos dejaste a merced de las habladurías y el desprecio de todos. Consuelo, sé que cometí un error. Pero ahora estoy intentando enmendarlo, respondió Julián con voz firme. Tengo las pruebas. Documentos, transacciones, todo lo que vincula a don Fernando con sus fraudes. Pero él es peligroso, y ustedes deben estar preparadas para lo que venga. María miró el sobre que su padre colocó sobre la mesa, su corazón dividido entre el miedo y la rabia. ¿Y eso es todo, papá? ¿Trajiste la verdad y ahora quieres que yo cargue con ella sola? No, María. Estaré contigo, pero debes entender que el camino será difícil. Antes de que pudieran continuar, doña Consuelo se levantó abruptamente. No, esto no puede seguir así. Estoy cansada de vivir con miedo de ese hombre. Voy a hablar directamente con don Fernando. Mamá, no, gritó María, pero Consuelo ya estaba tomando su chal. He pasado años silenciada, viendo cómo nuestra familia era destruida por él. No voy a pasar un día más sin enfrentar a ese monstruo. Pablo intentó razonar con ella, pero Consuelo estaba decidida. María y Julián la acompañaron hasta la casa de los Salgado, una imponente mansión con altos portones y vigilancia constante. Al llegar, Consuelo golpeó la puerta con fuerza, sorprendiendo al portero. Quiero hablar con don Fernando. Ahora. Al principio, nadie podía creer que una mujer sencilla como Consuelo tuviera el valor de enfrentar al poderoso don Fernando. Pero, tal vez intrigado por su audacia, él permitió que entrara, acompañada de María y Julián. En el salón principal, don Fernando los esperaba con una mirada gélida. Consuelo, qué placer inesperado. ¿A qué debo el honor? No me venga con falsedades, don Fernando, respondió Consuelo con la mirada firme. Usted destruyó a mi familia, destruyó a muchas otras, y ahora quiere seguir jugando con nuestras vidas. No se lo voy a permitir. Don Fernando se inclinó en su silla, con una sonrisa cínica en los labios. ¿Vienes aquí a amenazarme, Consuelo? ¡Qué audaz! Pero recuerda, quien juega con fuego, se quema. Las palabras hicieron que Consuelo temblara, pero no retrocedió. La verdad saldrá a la luz, don Fernando. Y cuando eso pase, ni todo el dinero del mundo podrá salvarlo. Don Fernando se levantó lentamente, su presencia dominando el ambiente. ¿Crees que puedes enfrentarme, Consuelo? He controlado a hombres mucho más poderosos de lo que puedes imaginar. Así que lleva tu discurso moralista lejos de aquí antes de que algo le pase a tu preciosa familia. Las amenazas veladas fueron demasiado para Consuelo. Su respiración se volvió irregular y llevó la mano al pecho, tambaleándose. María gritó y corrió a sostenerla, mientras Julián, en pánico, pedía ayuda. Don Fernando, con frialdad, los miró y dijo, llévensela antes de que pierda la paciencia. En ese momento, algo se rompió dentro de María. El miedo se transformó en una furia feroz.
Miró a don Fernando y, con los ojos llenos de lágrimas, dijo, va a pagar por todo. Se lo prometo. Rodrigo Salgado estaba en su oficina, mirando por la amplia ventana que daba al bullicioso centro de la ciudad. La conversación con su padre, don Fernando, seguía resonando en su mente. Elimina cualquier amenaza, Rodrigo. No importa quién sea. Las palabras frías y calculadoras de su padre comenzaban a pesarle de una manera que nunca antes había experimentado. Desde que María fue despedida, la empresa parecía continuar como de costumbre, pero algo lo inquietaba profundamente. Por más que intentara justificar su decisión, algo no encajaba. Recordaba las súplicas de María, como había afirmado con lágrimas en los ojos que no era culpable. A pesar de toda la presión de don Fernando y las pruebas presentadas por Vanessa, Rodrigo sentía que algo estaba mal. Una noche, cuando casi todos habían dejado el edificio, Rodrigo decidió revisar personalmente los documentos que incriminaban a María. Sabía que, si lo descubrían, Vanessa o Adrián podrían cuestionarlo, pero algo lo impulsaba a investigar. Mientras examinaba los archivos, notó inconsistencias obvias, las fechas de modificación de los documentos no coincidían. Y uno de ellos tenía la firma digital de María en un horario en el que ni siquiera estaba en la empresa. Rodrigo sintió un vuelco en el estómago. Continuó investigando y encontró registros que indicaban que Vanessa había accedido a la computadora de María la noche anterior al filtraje de la información. Más aún, Adrián había transferido una suma sustancial de dinero a una cuenta vinculada a uno de los competidores que recibió los datos. La verdad era evidente. María había sido incriminada, y él, cegado por la presión de su padre, había permitido que eso ocurriera. Una oleada de culpa lo invadió. Al día siguiente, confrontó a Vanessa en el pasillo. Quiero que me digas la verdad. ¿Fuiste tú quien preparó todo contra María? Vanessa, manteniendo su postura fría, solo rió. Rodrigo, no sé de qué estás hablando. No juegues conmigo, Vanessa, gritó Rodrigo, atrayendo la atención de algunos empleados. Sé que accediste a su computadora. Sé que Adrián está involucrado. Ustedes dos hicieron esto. Vanessa perdió la compostura por un momento, pero rápidamente se recuperó. ¿Y qué piensas hacer, Rodrigo? ¿Crees que puedes volverte contra mí y Adrián sin consecuencias? Somos más valiosos para esta empresa de lo que imaginas. Rodrigo entendió que enfrentarse a Vanessa y Adrián sería más complicado de lo que esperaba, pero ya no había espacio para la duda. Decidió que, antes que nada, debía disculparse con María. Esa misma tarde, dejó todo atrás y condujo hasta la hacienda. Cuando llegó, encontró a María trabajando junto a Pablo, plantando nuevos retoños en el terreno devastado por el incendio. Al verlo, María se detuvo de inmediato, su expresión pasando de sorpresa a frialdad. Rodrigo, dijo ella secamente, mientras se limpiaba las manos en su delantal. ¿Qué haces aquí? María, necesito hablar contigo, comenzó él, pero María cruzó los brazos, interrumpiéndolo. Si viniste a justificar lo que hiciste, ahórrate las palabras. No me interesa lo que tengas que decir. Por favor, solo escúchame, insistió Rodrigo. Descubrí la verdad. Vanessa y Adrián manipularon los documentos para incriminarte. Tenías razón todo el tiempo, y yo, fui un cobarde por no darme cuenta antes. María lo miró por un momento, intentando contener la tormenta de emociones que surgía dentro de ella. ¿Y qué quieres, Rodrigo? Que acepte tus disculpas y regrese a Innova Data como si nada hubiera pasado. No, no es eso, respondió con sinceridad. Sé que cometí un error. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero quería que supieras que voy a corregirlo. Haré que Vanessa y Adrián paguen por lo que hicieron. Y, sobre todo, quiero que sepas que te admiro. Tu fuerza, tu inteligencia, fui un idiota por no verlo antes. Sus palabras la tomaron por sorpresa, pero rápidamente recuperó su postura. ¿Admirar mi fuerza?
¿Por eso me destruiste cuando más necesitaba que alguien creyera en mí? Rodrigo, no dependo de ti ni de nadie. Aprendí eso de la peor manera. Rodrigo intentó acercarse, pero María dio un paso atrás. Gracias por admitir lo que pasó, pero eso no cambia nada. Sé lo que tengo que hacer y lo haré sola. Si realmente quieres corregir tus errores, hazlo sin involucrarme. Pablo, que observaba desde la distancia, decidió intervenir. Se acercó a María con un gesto protector. Creo que ya escuchaste lo que necesitabas, Rodrigo. Es hora de que te vayas. Rodrigo miró a Pablo y luego a María, dándose cuenta de que ella ya no estaba dispuesta a confiar en él. Con un gesto resignado, regresó a su coche y se marchó, dejando una nube de polvo tras él. Mientras el vehículo desaparecía por el camino, Pablo se volvió hacia María. ¿Estás bien? Sí, respondió ella con firmeza. Él puede arrepentirse, pero eso no cambia lo que me hicieron. No voy a detenerme hasta exponerlos a todos. La noche caía lentamente sobre la hacienda, pero el ambiente era tenso. Don Julián, visiblemente inquieto, caminaba de un lado a otro en la pequeña sala de estar. Doña Consuelo y María lo observaban en silencio. Desde el enfrentamiento con don Fernando, parecía que una sombra había caído sobre la familia. Algo no está bien, dijo Julián, rompiendo el silencio. Don Fernando no dejará esto así. Sabe que estamos cerca de exponerlo todo. Necesito asegurarme de que estén a salvo. ¿A salvo? ¿Cómo?, preguntó Consuelo con la voz temblorosa. ¿Crees que huir otra vez resolverá algo, Julián? No voy a huir, respondió él con firmeza. Pero necesito buscar ayuda. Conozco a un abogado que puede protegernos y llevar estos documentos a la justicia antes de que don Fernando los alcance. María, sentada en el sofá con los papeles en su regazo, miró a su padre. Voy contigo. Estos documentos son mi responsabilidad ahora. No, dijo Julián con un tono autoritario que María no había escuchado en años. Si algo me pasa, necesitas quedarte aquí y continuar con esta lucha. Prométeme que protegerás a tu madre y estos documentos. A regañadientes, María asintió. Su corazón estaba oprimido, pero sabía que su padre tenía razón. Esa misma noche, Julián tomó el auto familiar y salió rumbo a la ciudad. Antes de partir, lanzó una última mirada a Consuelo y María, como si quisiera grabar esa imagen en su memoria. Horas después, el sonido del teléfono rompió el silencio de la casa. Consuelo contestó, y un grito desgarrador hizo que María corriera hacia ella. Es sobre tu padre, dijo Consuelo, con pánico en la voz. María tomó el teléfono. Al otro lado de la línea, una voz desconocida informó que Julián había sufrido un grave accidente de auto. Estaba en el hospital, y su estado era crítico. Sin pensarlo dos veces, María y Consuelo se dirigieron a la ciudad, acompañadas por Pablo, quien insistió en manejar. En el hospital, el ambiente era sombrío. Un médico las recibió con un semblante serio. Don Julián sufrió un atropellamiento. La dinámica del accidente es extraña, el coche que lo atropelló huyó sin prestar ayuda, y sus heridas son graves. Está consciente, pero el tiempo es limitado. María entró al cuarto del hospital con el corazón encogido. Don Julián estaba acostado en la cama, conectado a varias máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos, aunque cansados, brillaban con una mezcla de dolor y determinación. Mi hija, comenzó al verla acercarse. Necesito hablar contigo, antes de que sea tarde. No digas eso, papá, respondió María, tomando su mano. ¿Vas a estar bien? Julián negó con la cabeza. Escúchame. Don Fernando hizo esto. Sabe que estamos cerca de destruirlo. No puedes enfrentar esto sola. Las palabras de su padre le trajeron a la mente la última visita de Rodrigo. Aunque dudaba en confiar en él de nuevo, Julián parecía tener algo claro. Prométeme que trabajarás con Rodrigo, imploró Julián,
con la respiración cada vez más débil. Ustedes dos juntos tienen la fuerza para derrotarlo. Él tiene acceso a lo que tú no, y tú tienes lo que él necesita. Sé que se equivocó, pero puedo ver que quiere redimirse. María dudó, sintiendo cómo las lágrimas corrían por su rostro. Papá, ¿cómo puedo confiar en él después de todo? Porque el perdón, hija mía, es más poderoso que la venganza. Sé que no fui el padre que merecías, pero prométeme que no dejarás que este ciclo de odio continúe. Antes de que María pudiera responder, Julián giró la cabeza hacia Consuelo, quien estaba junto a él llorando. Consuelo, perdóname, por todo. Consuelo tomó su mano, luchando contra las lágrimas. Ya te perdoné, Julián. Solo lamento que nos haya tomado tanto tiempo entender lo que realmente importa. Con un último suspiro, Julián cerró los ojos y la habitación se llenó de un silencio devastador. María sostuvo su mano por un largo momento, sintiendo el peso de su pérdida y de la promesa que acababa de hacer. A la mañana siguiente, aún afectada, María decidió cumplir la última voluntad de su padre. Buscó a Rodrigo y le pidió reunirse. Él llegó a la hacienda con una mezcla de sorpresa y preocupación. Rodrigo, comenzó María con una expresión seria. Mi padre murió anoche, tratando de proteger estos documentos. Me pidió que trabajáramos juntos. No es por ti, es por él. Lo acepto, pero con una condición, debes demostrar que puedo confiar en ti. Rodrigo, visiblemente conmovido por la noticia, asintió. María, haré lo que sea necesario. No voy a fallarte otra vez. La pérdida de don Julián dejó un vacío inmenso en el corazón de María, pero también encendió una llama de determinación que nunca antes había sentido. Las palabras de su padre en su lecho de muerte resonaban constantemente en su mente. No se trataba solo de exponer a don Fernando, era sobre asegurar que nadie más sufriera como su familia había sufrido. Tras semanas de luto, María tomó una decisión radical. No sería la misma de antes. Frente al espejo, con las manos temblorosas, cortó su cabello hasta los hombros, marcando simbólicamente el inicio de una nueva etapa. Para la ciudad y para los Salgado, María del Sol Hernández había desaparecido. Nacía Sol Castellanos, una mujer confiada, estratégica y lista para enfrentar cualquier batalla. Con la ayuda de Pablo, María comenzó a transformar las ideas que había estado madurando en un plan concreto. Usaron parte de los ahorros de la hacienda y el apoyo de la comunidad local para crear una startup tecnológica llamada Nova Vida, enfocada en soluciones sostenibles para el campo. La misión era clara, ofrecer tecnología accesible y eficiente para agricultores independientes, eliminando a los intermediarios que enriquecían a empresas como Innova Data. Pablo aportó su experiencia práctica en el campo, mientras que María, ahora Sol Castellanos, lideraba las estrategias de marketing y desarrollo. Usando el conocimiento que había adquirido durante sus años en Innova Data, diseñó propuestas irresistibles para los clientes. La combinación de habilidades de ambos convirtió a la empresa en una amenaza casi inmediata para los Salgado. La oficina principal de Nova Vida se instaló en un edificio sencillo pero moderno en el centro de la ciudad. La identidad de Sol Castellanos fue cuidadosamente construida, una mujer elegante, siempre vestida con trajes impecables, con un discurso seguro y una presencia que nadie osaba subestimar. Para asegurarse de que los Salgado no la reconocieran, adoptó lentes de contacto de otro color y un tono de voz más firme y controlado. Pronto, Nova Vida comenzó a atraer atención en el sector. Agricultores, cansados de las prácticas depredadoras de Innova Data, migraron hacia la empresa de Sol. Don Fernando, al percibir la pérdida de clientes, inicialmente subestimó a la competencia. Sin embargo, cuando los informes comenzaron a mostrar caídas significativas en las ganancias, convocó una reunión urgente con Rodrigo y Vanessa. ¿Quién es esa tal Sol Castellanos?, preguntó don Fernando, con su habitual tono autoritario. ¿Cómo esta startup insignificante nos está perjudicando tanto? Vanessa rodó los ojos, visiblemente molesta. Es solo una moda pasajera,
don Fernando. Podemos aplastarla si queremos. No estoy interesado en modas pasajeras, gritó don Fernando, golpeando la mesa. Quiero que investiguen a esa mujer. Quiero saber de dónde salió, cómo consiguió recursos y qué podemos usar en su contra. Mientras tanto, Sol Castellanos continuaba expandiendo Nova Vida. Con Pablo a su lado, enfrentaba desafíos diarios, pero siempre con la visión clara de que cada victoria era un paso más para destruir el imperio de los Salgado. Durante una conferencia del sector tecnológico, Sol hizo su primera gran aparición pública. Subió al escenario con confianza y presentó un proyecto innovador que combinaba inteligencia artificial con técnicas agrícolas tradicionales. La presentación fue un éxito rotundo, atrayendo a inversores interesados y colocando a Nova Vida en el centro de atención. Entre bastidores, Rodrigo observaba todo desde lejos. Algo en la postura y los gestos de Sol lo incomodaba. Le resultaba familiar, pero no podía identificar de dónde. Cuando terminó la conferencia, intentó acercarse, pero Sol, al notar su intención, mantuvo distancia, dejándolo aún más intrigado. De regreso en la oficina de Nova Vida, Sol y Pablo celebraron el éxito del evento. Estamos en el camino correcto, dijo Pablo, levantando una copa de vino. ¿Pero crees que ya saben quién eres? No importa si lo saben o no, respondió Sol, con una sonrisa fría. Lo importante es que, cuando lo descubran, será demasiado tarde. La sombra de la decadencia comenzaba a rondar a don Fernando Salgado. Los pasillos de Innova Data, antes llenos de energía y respeto, ahora susurraban rumores de auditorías gubernamentales e investigaciones financieras. Sabía que algo estaba mal desde la aparición de Nova Vida, pero ahora la situación estaba fuera de su control. Esa mañana llegó una notificación oficial a su oficina. La Comisión de Ética Empresarial había abierto una investigación sobre posibles fraudes en los contratos de Innova Data, incluyendo irregularidades en proyectos pasados. Don Fernando leyó el documento, sintiendo que la bilis le subía por la garganta. Sus manos temblaban ligeramente, pero las escondió al notar que Rodrigo había entrado en la sala. Recibimos esto, dijo don Fernando, empujando el documento hacia Rodrigo. ¿Tienes idea de lo que significa? Rodrigo, siempre calmado en apariencia, tomó el papel y comenzó a leerlo. Cuando terminó, miró a su padre con seriedad. Significa que estamos siendo investigados, y, por lo que veo, no es sin motivo. Llevas años manejando los negocios a tu manera, papá. Tal vez estés cosechando lo que sembraste. Don Fernando bufó, visiblemente molesto. No te atrevas a juzgarme, Rodrigo. Esta empresa es lo que es gracias a mí. Todo lo que tienes fue construido con mi esfuerzo. O con el esfuerzo de otros, a quienes explotaste, respondió Rodrigo, con frialdad. Incluyendo a María. El nombre de María hizo que los ojos de don Fernando se entrecerraran. Ya sospechaba de la conexión entre ella y Sol Castellanos, pero aún no estaba seguro. Si estás de su lado, entonces eres tan ingenuo como pareces. Pero no te preocupes. Tengo un plan para salir de esta situación. Don Fernando convocó a Vanessa a una reunión privada esa tarde. Cuando ella entró en la sala, estaba impecablemente vestida, con una sonrisa fría en los labios. ¿Quería hablar conmigo, don Fernando?, preguntó, cruzando las piernas mientras se acomodaba en el sillón de cuero. Sí. Tengo una propuesta para ti, comenzó él, encendiendo un puro. Estamos enfrentando un momento delicado, y necesito aliados. Quiero que me ayudes a manipular esta investigación. Podemos culpar a Rodrigo y María por cualquier irregularidad. Después de todo, él estuvo al frente de los proyectos más recientes y todos creen que ella es una traidora. Vanessa arqueó una ceja, claramente intrigada. ¿Y qué ganó con esto? El control de Innova Data, dijo don Fernando, sin rodeos. Sé que siempre lo has querido. Si me ayudas, te garantizo que Rodrigo será destituido y tú serás la nueva directora general.
Vanessa se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de ambición. «¿Sabes cómo convencerme, don Fernando? Pero quiero garantías. No voy a arriesgarlo todo para que luego me deseches». «Tienes mi palabra», respondió él, con una sonrisa calculada. El pacto estaba sellado. Vanessa comenzó a usar su influencia para manipular las pruebas de la investigación, asegurándose de que pareciera que Rodrigo y María estaban directamente implicados en las irregularidades financieras. También comenzó a reforzar su posición dentro de la empresa, ganando apoyo de miembros estratégicos de la junta directiva. Mientras tanto, Rodrigo, ya desconfiado de su padre, empezó a investigar por su cuenta. Sabía que algo estaba siendo tramado en su contra, y no podía dejar de pensar en María. Aunque no sabía exactamente dónde estaba, sentía que, de alguna manera, ella también formaba parte del plan de don Fernando. Por otro lado, en Nova Vida, Sol Castellanos estaba al tanto de los movimientos en Innova Data. Usando contactos que había establecido durante su rápida ascensión, consiguió acceso a información confidencial sobre la investigación. Fue entonces cuando descubrió que don Fernando estaba intentando incriminarla de nuevo. «No se detendrá hasta destruirnos», dijo Sol a Pablo mientras analizaban los documentos. «Pero ahora ha cometido un error. Esta vez tenemos pruebas de que está manipulando la investigación». Pablo colocó una mano firme sobre su hombro. «Entonces es hora de darle la vuelta a la situación. Vamos a exponer la verdad antes de que logre alcanzarte otra vez». Sol comenzó a reunir un equipo legal para preparar un expediente completo que conectara a don Fernando con los fraudes de Innova Data. Sin embargo, sabía que necesitaría a Rodrigo para validar algunas de las informaciones. A pesar de sus reservas, le envió un mensaje directo: «Si quieres salvar tu empresa y tu reputación, necesitamos hablar. Mañana, en la oficina de Nova Vida». Rodrigo se intrigó al recibir el mensaje. Algo en la manera en que estaba escrito le recordó a María, pero decidió no hacerse ilusiones. No obstante, sabía que esa reunión podría ser decisiva. Mientras tanto, don Fernando y Vanessa continuaban tejiendo sus intrigas, confiados en que tenían el control de la situación. Lo que no sabían era que Sol Castellanos y Rodrigo estaban a punto de cambiar el rumbo de los acontecimientos. El día de la reunión entre Sol Castellanos y Rodrigo Salgado finalmente llegó. En la oficina elegante pero discreta de Nova Vida, Sol esperaba con los documentos cuidadosamente organizados sobre la mesa. Estaba seria, pero su postura era firme. Pablo, siempre a su lado, mantenía una expresión cautelosa. Cuando Rodrigo entró, inmediatamente sintió la tensión en el aire. Sus ojos se fijaron en Sol, y algo en la manera en que ella lo miraba lo hizo retroceder al pasado. Había algo familiar en ella, algo que no podía definir. «Gracias por recibirme», dijo Rodrigo, rompiendo el silencio. «No es un favor», respondió Sol con un tono controlado. «Si estás aquí, es porque sabes que tu padre está intentando destruirte y, una vez más, involucrar mi nombre en esto». Rodrigo tragó saliva, pero asintió. «Lo sé. Y quiero ayudar a detenerlo. Ya no puedo seguir siendo cómplice de sus acciones». Mientras revisaban juntos los documentos, el ambiente comenzó a cambiar gradualmente. Sol empezó a notar la sinceridad en los ojos de Rodrigo, la misma sinceridad que su padre había mencionado antes de morir. Él estaba intentando corregir sus errores, pero ella aún tenía sus dudas. «¿Estás dispuesto a enfrentarte a tu propio padre?», preguntó Sol sin apartar la mirada. «Porque, Rodrigo, esta lucha no tendrá vuelta atrás». «Lo sé», respondió él. «Y estoy preparado. No se trata solo de salvar la empresa. Se trata de salvar mi propia alma». La tensión entre ellos se interrumpió cuando Pablo entró con un mensaje urgente. «Recibimos información de que don Fernando convocó una conferencia de prensa para mañana. Parece que va a anunciar cambios en la dirección de Innova Data». Sol frunció el ceño. «Va a culparte y a involucrarme en esta historia, Rodrigo. Necesitamos actuar antes de que lo haga».
Rodrigo asintió. Lo confrontaré esta noche. Haré que detenga esta farsa antes de que destruya más vidas. Más tarde, ese mismo día, Rodrigo fue a la mansión familiar. Encontró a don Fernando en su despacho, conversando con Vanessa. Ambos estaban planeando los últimos detalles del golpe. Necesitamos un chivo expiatorio convincente, decía Vanessa con una sonrisa venenosa. Rodrigo ya tiene el perfil ideal. El hijo rebelde que cometió un error de juicio, punto. Rodrigo entró, interrumpiendo la conversación. Así que eso es, ¿van a lanzarme a los lobos para salvar sus propias reputaciones? Don Fernando se levantó, furioso. ¿Cómo te atreves a entrar aquí de esa manera? Esto no es una negociación, Rodrigo. Es un sacrificio necesario. Rodrigo cruzó los brazos, mirando a su padre con una mezcla de decepción y rabia. Si así será, lo acepto. Puedes decir que soy el culpable. Pero deja a María fuera de esto. Ella ya ha sufrido suficiente por tu avaricia. Vanessa, sorprendida por la declaración, arqueó una ceja. ¿Realmente estás dispuesto a arruinar tu carrera por esa mujer? Sí, respondió Rodrigo sin dudar. Porque ella tiene algo que ustedes nunca tendrán, integridad. Don Fernando rió, pero había una pizca de incomodidad en su tono. Si quieres asumir la culpa, que así sea. Pero no creas que eso te absolverá de tu debilidad. A la mañana siguiente, la conferencia de prensa comenzó según lo planeado. Don Fernando anunció que Rodrigo estaba dejando la empresa debido a decisiones equivocadas que resultaron en pérdidas financieras. Vanessa, con una sonrisa de falsa preocupación, confirmó las declaraciones mientras los periodistas tomaban notas. Sin embargo, en medio de la conferencia, ocurrió un giro inesperado. Sol Castellanos apareció de repente, acompañada por su equipo legal. La sala quedó en silencio cuando se acercó al micrófono. Disculpen la interrupción, dijo con voz firme. Pero creo que han olvidado mencionar algunos detalles. Rodrigo, que estaba al lado de don Fernando, observó con una mezcla de sorpresa y admiración mientras Sol presentaba pruebas de que las irregularidades financieras de Innova Data habían sido ordenadas por don Fernando. Con el apoyo de Vanessa. Las evidencias eran irrefutables, y los periodistas comenzaron a bombardear a don Fernando con preguntas. Mientras el caos se apoderaba de la conferencia, Sol se acercó a Rodrigo. ¿Realmente estabas dispuesto a asumir la culpa por algo que no hiciste? Rodrigo la miró a los ojos y respondió con sinceridad. Sí. Porque sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo luchar para que el futuro sea diferente. Por primera vez, Sol vio un verdadero cambio en Rodrigo. Aunque aún había heridas entre ellos, empezó a verlo bajo una nueva luz. Quizás, después de todo, él merecía su confianza. La noche del evento anual de Innova Data llegó, llena de lujo y ostentación. Celebrado en un elegante salón en el corazón de la ciudad, el evento era una muestra del supuesto éxito de la empresa, atrayendo a inversionistas, políticos y miembros influyentes de la sociedad. Pero para María, ahora conocida como Sol Castellanos, era la oportunidad perfecta para exponer las mentiras y crímenes de don Fernando Salgado. Sol llegó al lugar disfrazada, con un elegante vestido negro y un delicado velo que cubría parcialmente su rostro. Su cabello, arreglado de manera diferente, y lentes de contacto hacían casi imposible reconocerla a primera vista. Entró al salón acompañada por Pablo, quien había conseguido las invitaciones a través de contactos en Nova Vida. Ambos estaban atentos, con un plan meticulosamente preparado. Mientras el evento avanzaba con discursos y presentaciones, Sol observaba a don Fernando y Vanessa interactuar con los invitados. Parecían confiados, ignorando por completo los crecientes rumores sobre las investigaciones. Pero Sol sabía que ese sería su último momento de gloria. Tras bambalinas, Pablo ajustaba los equipos necesarios para ejecutar el plan. Con la ayuda de un técnico de sonido sobornado, lograron acceso al sistema de proyección del salón.
Sol sostenía en sus manos una memoria USB que contenía todas las pruebas que había recopilado, transacciones bancarias fraudulentas, contratos manipulados y, lo más impactante de todo, evidencia que vinculaba a don Fernando con el atropello de su padre, don Julián. Cuando llegó el momento, el maestro de ceremonias anunció que don Fernando daría un discurso para cerrar la noche. Subió al escenario con una sonrisa orgullosa, mirando a la audiencia como un rey ante sus súbditos. Señoras y señores, comenzó, esta noche celebramos lo que hemos construido juntos. Innova Data no es solo una empresa, es un símbolo de innovación, valentía e integridad. Antes de que pudiera continuar, las luces del salón comenzaron a parpadear. Un sonido agudo resonó en los altavoces, y la proyección detrás de él cambió abruptamente. En lugar del logotipo de la empresa, aparecieron gráficos detallando transferencias bancarias ilícitas, seguidos de fotos de documentos firmados por don Fernando. El público comenzó a murmurar, confundido. Don Fernando se giró hacia la pantalla, su expresión cambiando de orgullo a pánico. ¿Qué demonios es esto?, gritó, tratando de mantener la compostura. La voz de Sol resonó en el salón, clara y firme. Esto, don Fernando, es la verdad que intentaste ocultar durante tantos años. Salió de las sombras, subiendo lentamente al escenario. Retiró el velo que cubría su rostro, y el salón quedó en silencio cuando se reveló. María, dijo Rodrigo, que estaba entre los invitados, visiblemente aturdido. No, corrigió ella, con un tono frío. Mi nombre es Sol Castellanos. Y estoy aquí para asegurarme de que todos sepan quién eres realmente, don Fernando. Señaló la pantalla, que ahora mostraba evidencia de la conexión de don Fernando con el atropello de Julián. Este hombre no solo robó y engañó, sino que también es responsable de la muerte de mi padre, don Julián Hernández. Intentó destruirme, pero ahora es su turno de enfrentar la justicia. Don Fernando intentó interrumpir, pero la indignación en el público era evidente. Los periodistas comenzaron a grabar el discurso mientras los invitados exigían explicaciones. Vanessa, al darse cuenta de que la situación estaba fuera de control, intentó salir discretamente del salón. Pero Adrián, que también estaba presente, la siguió. La alcanzó tras bambalinas y comenzó a presionarla. «Sabías que esto iba a pasar, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa cínica. Vanessa, ya en pánico, cometió un error fatal. Claro que lo sabía. Estuve involucrada desde el principio, pero don Fernando me prometió que nunca seríamos descubiertos. Adrián, que había grabado todo con su teléfono, sonrió. Buen dato. Me será útil. Antes de que Vanessa pudiera reaccionar, la policía entró al salón. Habían sido informados previamente por Sol sobre las evidencias y estaban listos para actuar. Vanessa fue arrestada en el lugar, mientras gritaba que había sido manipulada. Don Fernando intentó resistirse, pero no pudo escapar de la avalancha de pruebas que Sol había presentado. Fue puesto bajo custodia mientras los invitados observaban, incrédulos, la caída del poderoso magnate. Rodrigo, visiblemente afectado, se acercó a Sol cuando todo terminó. Lo lograste, dijo con un tono que mezclaba admiración y arrepentimiento. Hice lo que tenía que hacer, respondió ella, manteniendo la distancia. Y ahora es tu turno de decidir quién quieres ser realmente, Rodrigo. Con eso, salió del salón junto a Pablo, mientras el mundo de la familia Salgado se desmoronaba por completo. Con don Fernando en prisión y Vanessa enfrentando acusaciones formales, la caída de la dinastía Salgado se convirtió en titular en todo el país. Innova Data, antes un símbolo de poder e innovación, estaba en ruinas. Rodrigo, aunque no estuvo involucrado directamente en los crímenes de su padre, enfrentaba una enorme presión para asumir públicamente su responsabilidad por lo sucedido. Rodrigo convocó una conferencia de prensa para hacer su anuncio final. En el auditorio lleno, subió al escenario con una expresión seria, pero tranquila. Durante años, Innova Data fue sinónimo de progreso y tecnología, comenzó.
Pero detrás de esa fachada hubo errores, corrupción y avaricia. Como miembro de la familia Salgado, llevo parte de esa culpa, aunque no haya participado directamente en los actos ilícitos. Por eso, hoy anuncio mi renuncia como director ejecutivo y mi alejamiento definitivo de la empresa. Hubo un murmullo de sorpresa entre la audiencia. Rodrigo hizo una pausa y continuó. Necesito empezar de nuevo. Necesito convertirme en un hombre que mi yo del futuro pueda respetar. Mientras los periodistas lanzaban preguntas, Rodrigo dejó el escenario sin mirar atrás. Sabía que estaba cerrando un capítulo importante de su vida, pero también abriendo espacio para un nuevo comienzo. Días después, Rodrigo llegó a la finca de María con solo una mochila y una expresión humilde. Encontró a María trabajando junto a Pablo, inspeccionando las nuevas instalaciones de riego de Nova Vida. Rodrigo, dijo ella, sorprendida al verlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesitaba un lugar para empezar de nuevo, respondió. Y pensé que este sería el mejor lugar. María guardó silencio por un momento, evaluándolo. Veía algo diferente en él. Ya no era el hombre arrogante que había conocido, sino alguien dispuesto a dejar atrás su orgullo y enfrentar sus errores. Si estás aquí para huir del pasado, Rodrigo, este no es el lugar adecuado, dijo ella con firmeza. No estoy huyendo, respondió. Estoy aquí para trabajar. Si me lo permites, quiero ayudar, aunque sea en el cultivo de las tierras. María asintió lentamente. Veremos. Mientras tanto, Pablo observaba la escena a distancia. Su corazón estaba dividido. Amaba profundamente a María, pero sabía que ella aún cargaba con cicatrices. Durante la cena esa noche, reunió valor y pidió un momento a solas con ella. María, comenzó, tomando sus manos. Sabes cuánto te amo y cuánto creo en todo lo que estamos construyendo juntos. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Quiero casarme contigo. María sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Pablo era un hombre bueno, leal y siempre había estado a su lado en los momentos más difíciles. Pero algo dentro de ella le decía que aún no era el momento. Pablo, dijo con voz suave. Eres el hombre más increíble que he conocido, pero necesito ser honesta. Mi corazón todavía está en reconstrucción, al igual que mi vida. Necesito tiempo para encontrar mi camino antes de compartirlo con alguien. Pablo guardó silencio por un momento, pero luego sonrió. Lo entiendo, María. Y te esperaré, el tiempo que sea necesario. En los meses siguientes, María continuó expandiendo Nova Vida, convirtiéndola en un símbolo de innovación y justicia en el sector agrícola. Con Pablo a su lado como socio de negocios y Rodrigo ayudando discretamente en las tierras, la finca se convirtió en un lugar de renacimiento y propósito. En una noche tranquila, mientras miraba el cielo estrellado, María sostuvo una foto de don Julián. Te prometí que honraría tu legado, papá, dijo con una leve sonrisa. Y lo estoy cumpliendo. El sol nacía tímidamente en la finca, tiñendo los campos de un suave dorado. Era un día especial. Doña Consuelo, vestida de negro y sosteniendo una urna sencilla entre sus manos, caminaba lentamente hacia la cima de una colina rodeada de árboles antiguos. María y Pablo la seguían en silencio, respetando el momento solemne. Desde la muerte de don Julián, Consuelo había evitado hablar mucho sobre su esposo, pero hoy había decidido que era hora de cerrar ese capítulo de dolor y rencores. Al llegar al lugar elegido, se detuvo y respiró hondo. El viento acariciaba su rostro, como un recordatorio de la presencia de Julián. Julián, comenzó ella con la voz entrecortada, durante muchos años llevé conmigo la ira y el dolor por lo que nos hiciste pasar. Pero también sé que luchaste como pudiste para proteger a nuestra familia. Hoy, quiero dejar todo eso atrás. Abrió la urna y, con manos temblorosas, comenzó a esparcir las cenizas de don Julián sobre la tierra fértil de la finca. Aquí, en este suelo, donde criamos a nuestra hija y enfrentamos tantas batallas, espero que encuentres la paz. Y que, finalmente,
podamos perdonarnos. María observaba la escena con lágrimas en los ojos. A pesar de todas las dificultades, sabía que el perdón era un paso necesario para que tanto su madre como ella misma pudieran encontrar paz. Pablo, a su lado, colocó una mano sobre su hombro, ofreciéndole un gesto silencioso de apoyo. Cuando Consuelo terminó, permaneció ahí un momento, mirando el horizonte. Finalmente, se volvió hacia María con algo diferente en su mirada, una ligereza que no mostraba desde hacía años. Está hecho, dijo con una pequeña sonrisa. Ahora podemos seguir adelante. Esa misma tarde, Rodrigo apareció en la finca. Había estado trabajando en las tierras junto a otros empleados de Nova Vida, pero ese día parecía distinto. Estaba visiblemente nervioso, como si llevara un peso que necesitaba liberar. Encontró a María cerca del huerto, ajustando los registros de siembra en una tableta. Cuando ella lo vio, entrecerró los ojos ligeramente, pero continuó con su tarea. María, dijo él, titubeante. ¿Podemos hablar? Ella lo miró, deteniéndose un momento. Si es algo importante, dilo. Estoy ocupada. Rodrigo respiró hondo, reuniendo valor. Quiero pedirte perdón, una vez más. No solo por lo que te hice, sino por lo que dejé de hacer. Debí ser más que un cómplice pasivo de las acciones de mi padre. Debí haber luchado a tu lado desde el principio. María cruzó los brazos, estudiándolo con cuidado. ¿Y por qué debería creer que has cambiado, Rodrigo? Las palabras son fáciles. Las pruebas son más difíciles. Lo sé, respondió él con sinceridad. Y tal vez nunca logre convencerte de que soy diferente. Pero quiero que sepas que mi cambio no es solo por ti. Es por mí. Quiero ser alguien mejor, aunque eso signifique hacerlo solo. Hubo un silencio pesado entre ellos, hasta que María finalmente habló. El perdón no es algo que se exige, Rodrigo. Es algo que se gana. Y quizá, algún día, pueda perdonarte por completo. Pero aún no estoy lista. Rodrigo asintió, respetando sus palabras. Lo entiendo. Y seguiré intentándolo, aunque nunca me perdones. Porque lo importante es saber que hice lo correcto. Antes de irse, hizo una última pregunta. Si necesitas ayuda con algo, estaré aquí. Como amigo, o como alguien dispuesto a ganarse tu confianza. María no respondió de inmediato, pero cuando él comenzó a alejarse, dijo en voz baja, gracias, Rodrigo. Por no rendirte en tu cambio. Esa noche, mientras María miraba las estrellas, sintió un pequeño alivio en su corazón. Tal vez el perdón no era algo que pudiera dar en ese momento, pero sabía que estaba más cerca de alcanzar la paz que tanto deseaba. Años habían pasado desde los eventos que transformaron para siempre la vida de María del Sol Hernández. Ahora, como fundadora y directora general de Nova Vida, María se había convertido en un referente en el sector tecnológico, no solo por sus innovaciones, sino también por su misión de empoderar a las mujeres para superar desafíos personales y profesionales. En un gran auditorio lleno, María subió al escenario para dar la conferencia principal en un evento internacional sobre tecnología y liderazgo. Vestida con un elegante traje blanco, emanaba confianza, pero sus ojos seguían reflejando la humanidad que la hacía única. Buenas tardes a todos, comenzó con una cálida sonrisa. Hoy quiero compartir algo más que estrategias de negocios o innovaciones tecnológicas. Quiero hablar sobre la fuerza que encontramos en las adversidades. Durante mucho tiempo, pensé que mi historia era solo de dolor y lucha. Pero hoy sé que se trata de resiliencia y transformación. Mientras hablaba, en las pantallas detrás de ella aparecían imágenes de mujeres trabajando en Nova Vida, cada una acompañada de un breve testimonio sobre cómo la empresa había cambiado sus vidas. Desde agricultoras que ahora utilizaban tecnología para mejorar sus cosechas hasta jóvenes ingenieras que encontraron un lugar donde su creatividad era valorada, el impacto de María era evidente. No importa de dónde vengas o qué hayas enfrentado, continuó María.
Lo importante es cómo eliges usar tu dolor para crear algo nuevo. Transformar las pérdidas en aprendizaje y los desafíos en oportunidades. El auditorio estalló en aplausos. Mientras María bajaba del escenario, varias mujeres se acercaron para agradecerle y pedirle consejos, y ella las recibió con atención y cariño. Cada conversación reafirmaba su propósito, ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza. Esa noche, de vuelta en la finca, María caminó hasta la cima de la colina donde doña Consuelo había esparcido las cenizas de don Julián. El lugar estaba iluminado solo por la luz de la luna, y el viento suave hacía que los árboles alrededor susurraran, como cómplices del momento. María se arrodilló sobre la hierba, sosteniendo una pequeña foto de su padre. «Papá», dijo con la voz cargada de emoción, «hay días en los que aún siento tu ausencia como si fuera ayer. Pero también hay días en los que siento tu presencia más fuerte que nunca». Miró el cielo estrellado, con lágrimas deslizándose silenciosamente por su rostro. «Sé que no eras perfecto. Sé que cometiste errores, como todos nosotros. Pero fue tu valentía en tus últimos momentos la que me dio la fuerza para seguir adelante. Me enseñaste que, incluso en medio de la oscuridad, podemos encontrar luz». María permaneció ahí por un momento, dejando fluir el peso de sus emociones, antes de levantarse. A lo lejos, vio a doña Consuelo y a Pablo observándola desde la terraza de la casa. Ambos sonreían, ofreciéndole un apoyo silencioso que la hacía sentirse completa, incluso al elegir caminar sola. Con una última mirada al cielo, María respiró profundamente. «Gracias por mostrarme el camino. Ahora es mi turno de iluminar el camino para otros». Regresó a casa sintiéndose en paz por primera vez en años. Nova Vida seguiría creciendo, no solo como una empresa, sino como un símbolo de todo lo que había superado y construido.